Mientras gran parte del mundo sigue distraído entre redes sociales, campañas políticas y conflictos regionales, en Pekín ocurrió uno de los encuentros más importantes de nuestra época. Donald Trump y Xi Jinping, líderes de las dos principales potencias del planeta, se reunieron nuevamente en medio de un contexto internacional extremadamente delicado. No se trata solamente de una visita diplomática. No es una foto protocolaria más. Estamos hablando de dos países que hoy concentran buena parte de la economía mundial, de la innovación tecnológica, del comercio internacional, del poder militar y del futuro mismo del orden global. Y aunque pareciera un tema lejano para muchos mexicanos, la realidad es que lo que se discutió entre Estados Unidos y China puede afectar directamente nuestro empleo, nuestra industria, nuestra economía, nuestro papel internacional y hasta nuestra estabilidad política en los próximos años. Para entender esta reunión hay que entender primero algo fundamental. El mundo cambió. Durante décadas, después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos gobernó prácticamente como la única gran potencia mundial. Pero mientras Occidente pensaba que China solamente sería una fábrica barata del planeta, China construyó algo mucho más grande. Se convirtió en la mayor potencia manufacturera, uno de los mayores mercados del mundo, un gigante tecnológico y una fuerza geopolítica capaz de disputar el liderazgo estadounidense. Y ahí comenzó la tensión. Estados Unidos empezó a ver a China no como socio, sino como rival estratégico. Las guerras comerciales, los aranceles, las restricciones tecnológicas, las disputas por Taiwán y la competencia por la inteligencia artificial y los semiconductores son solamente síntomas de algo mucho más profundo. La lucha por definir quién liderará el siglo XXI. Sin embargo, esta reunión entre Trump y Xi ocurre en un momento especialmente complejo. El mundo enfrenta crisis energética, conflictos en Medio Oriente, riesgos de recesión, inflación global y tensiones militares crecientes. Y tanto Washington como Pekín entienden algo muy importante. Una confrontación abierta entre ambas potencias podría provocar una crisis mundial de dimensiones históricas. Por eso, aunque públicamente existe rivalidad, también existe una necesidad mutua de estabilidad. Y eso fue precisamente lo que vimos en Pekín. Trump llegó con un tono mucho más moderado de lo esperado. Atrás quedaron, al menos temporalmente, los discursos más agresivos sobre una ruptura total con China. En cambio, habló de cooperación, de futuro compartido y de mantener canales abiertos. Xi Jinping, por su parte, insistió en que ambas naciones deben actuar como socios responsables y evitar caer en una confrontación directa. Pero detrás de las palabras diplomáticas hubo mensajes muy duros. El tema más delicado fue Taiwán. China dejó claro nuevamente que considera a Taiwán parte irrenunciable de su territorio y advirtió que cualquier intento estadounidense de impulsar formalmente su independencia podría llevar a un conflicto grave. Y aquí hay que decir algo importante. Taiwán no es solamente una isla. Taiwán representa tecnología, microchips, rutas marítimas, equilibrio militar y orgullo nacional para China. Probablemente estamos hablando del punto geopolítico más peligroso del planeta. Sin embargo, también hubo señales de cooperación. Uno de los acuerdos más importantes fue evitar una escalada inmediata en la guerra comercial. Ambos países entienden que sus economías siguen profundamente conectadas. Estados Unidos necesita estabilidad industrial y financiera. China necesita exportaciones y crecimiento económico. En otras palabras, se necesitan mutuamente, aunque compitan entre sí. Otro punto relevante fue Irán. Según diversos reportes, China habría dado señal de que no buscará escalar militarmente el conflicto en Medio Oriente ni fortalecer directamente a Irán con apoyo estratégico.
Eso muestra algo muy interesante. China está intentando proyectarse como una potencia estabilizadora, no porque sea altruista, no porque el gobierno chino sea inocente, sino porque entiende que una guerra regional descontrolada afectaría gravemente el comercio mundial, los precios del petróleo y su propia economía. Entonces aparece la gran pregunta: ¿dónde queda México en todo esto? La respuesta es simple: México queda exactamente en medio, porque México tiene una posición única en el planeta. Somos vecinos de Estados Unidos. Tenemos uno de los tratados comerciales más importantes del mundo, pero al mismo tiempo, la economía mexicana está profundamente conectada, directa e indirectamente, con las cadenas de suministro asiáticas y chinas. Y eso genera oportunidades, pero también riesgos enormes. Por un lado, México puede beneficiarse muchísimo. Muchas empresas estadounidenses y extranjeras buscan sacar parte de su producción de China para acercarla al mercado norteamericano. Eso ha impulsado el fenómeno conocido como nearshoring. México tiene ventajas gigantescas: ubicación geográfica, mano de obra, tratados comerciales, capacidad manufacturera y cercanía con Estados Unidos. Si el gobierno mexicano actúa con inteligencia, este conflicto entre potencias podría convertir a México en uno de los principales centros industriales del continente. Pero aquí aparece el problema. Hasta ahora, México no parece tener una estrategia nacional clara y profunda para aprovechar completamente este momento histórico. Seguimos dependiendo demasiado de decisiones externas, de inversión extranjera sin suficiente integración nacional y de una economía donde gran parte del valor agregado sigue saliendo del país. Y además existe otro riesgo. Estados Unidos podría aumentar la presión sobre México para limitar aún más la presencia económica china en territorio mexicano. De hecho, existen tensiones por autos chinos, tecnología, inversiones industriales y cadenas de suministro. Washington teme que empresas chinas utilicen México como puerta indirecta para entrar al mercado estadounidense, y eso podría colocar a México en una situación incómoda: tener que equilibrar su relación económica con China sin confrontar a Estados Unidos. En otras palabras, México podría convertirse en terreno de disputa económica entre ambas potencias. Por eso, esta reunión entre Trump y Xi no es algo lejano. Nos afecta directamente. Puede influir en el precio del dólar, en las inversiones, en el empleo, en la industria automotriz, en la tecnología y en el futuro económico del país. Ahora bien, también debemos ser realistas. Ni China ni Estados Unidos están pensando primero en México. Ambos defienden sus propios intereses. Por eso México necesita dejar de actuar solamente como espectador y empezar a construir una visión estratégica propia. Necesitamos preguntarnos: ¿qué papel quiere jugar México en el nuevo orden mundial? ¿Queremos ser únicamente mano de obra barata? ¿O queremos convertirnos en una potencia industrial, tecnológica y logística real? Porque esta transición mundial no durará para siempre. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo equilibrio global, y las decisiones que México tome durante esta década podrán definir nuestro futuro durante generaciones. La reunión entre Trump y Xi Jinping no resolvió la rivalidad entre China y Estados Unidos, pero sí dejó algo claro: ambas potencias entienden que una confrontación total sería demasiado peligrosa. Por eso, estamos entrando en una etapa distinta. No es paz completa, no es guerra fría tradicional. Es una competencia permanente administrada cuidadosamente. Y en medio de esa competencia, México tiene una oportunidad histórica. La pregunta es: ¿tendremos la visión, la inteligencia y la unidad para aprovecharla? ¿O simplemente volveremos a observar cómo el mundo cambia mientras nosotros seguimos reaccionando tarde? Porque el nuevo orden mundial ya comenzó y México tendrá que decidir si quiere ser protagonista o solamente espectador.